En esa época, a fines del año 56, que es el año en que yo termino mis estudios secundarios, fallece mi papá. Así que mi mamá queda un poco temerosa, sola, con mi hermano y conmigo. Y yo empiezo a hacer suplencias y empiezo mi carrera de historia en filo. Eso es el año 57. El año 57, la Facultad de Filosofía y Letras, después de un año de intervención, en el año 56, estoy hablando de los ciclos históricos. En el 55, ¿no es cierto?, la Revolución Libertadora, cae el peronismo y se interviene en la universidad, y en el año 57 se renuevan todos los programas de estudios y se crea un año común a todas las carreras de filosofía y letras, las cuales teníamos que hacer la introducción a todas las materias que se dictaban en la facultad: a filosofía, a letras, a historia, a ciencias de la educación y a gramática castellana. Teníamos 6 materias y otra más que se me escapa en este momento. Eran 5 materias de la facultad, nos introducíamos a 5 materias de la facultad más gramática castellana. Y yo doy las 6 materias en diciembre y termino todo el ciclo ahí. Y entonces al año siguiente, los que seguíamos historia teníamos que ir a cursar 2 materias al museo: arqueología americana y antropología. Así fuimos, y entonces Bórmida, que era nuestro profesor de antropología, nos pregunta: levanten la mano todos los que han rendido las 6 materias del ciclo introductorio. Entonces levantamos la mano 3 personas: Eduardo Menéndez, Carmen Muñoz y yo. Y a partir de ahí los 3 nos hicimos muy amigos. Ahí empieza una gran transformación, ¿no es cierto?, acerca de muchísimas situaciones, sobre todo de situaciones referidas a lo que es la política, y a lo que es la política y la visión marxista de la política y de la historia. Y entonces empieza un proceso de transformación interna ideológica muy importante, que no tan fin. Vamos ingresando a los movimientos estudiantiles que circulaban en ese momento, y a través de ellos, y no solo a través de ellos, vamos a trabajar nosotros, los estudiantes de ese momento, pero vamos a ser también, hay que decirlo, vamos a ser interesados en la situación de crear una carrera de antropología en la Facultad de Filosofía por los profesores. Se daba una especie de ritual con los que primero dimos antropología, que fuimos Carmen Muñoz, Eduardo Menéndez y yo, y los 3 fuimos invitados por Marcelo Bórmida a pasar un día en Garín, a su casa de campo en Garín. Este ritual se repetía, nosotros fuimos los primeros, pero después se repitió con otros que aprobaban la materia de Bórmida, ¿no? O sea, él estaba captando, ahora uno en perspectiva lo ve, el interés de los estudiantes para crear la carrera. Entonces pasamos el día en Garín con él y con su esposa, y los comentarios a la salida: ¿viste que en la biblioteca tenía mi lucha de Hitler? ¿Viste que en la biblioteca tenía mi lucha? Bueno, ese era el comentario, porque venía de una familia fascista italiana. Él llega acá
y termina su carrera de historia en la Facultad de Filosofía y Letras y empieza a ser profesor. Él se casa en primeras nupcias, no con la esposa que tiene en el 58, sino con otra señora que también era compañera de él de la carrera de historia, que era más progresista, con la cual tiene un hijo y de la cual después se separa y se casa con su esposa segunda, de cuyo nombre no recuerdo, me acuerdo el apodo, pero no el nombre, Dicha Bórmida, pero no me acuerdo el nombre que tenía esta señora. Si me pongo a pensar seguramente lo hago, pero en este momento no me sale. Entonces, digamos que el cuerpo estable de profesores en ese momento en el museo era Marcelo Bórmida, procedente del fascismo italiano, Osvaldo Menguín, ex rector de la Universidad de Viena en la época de Hitler, y Ciro Lafón, profesor de latín en el Nacional Buenos Aires, egresado de Filosofía y Letras, y Enrique Palavecino, profesor de la Universidad de Tucumán, en un momento en que la Universidad de Tucumán tuvo un momento de esplendor. Bueno, entonces eso era el cuerpo de profesores estables del museo, y la sede de las materias de antropología era el museo. Ahí las cursábamos, ahí estaba la biblioteca que surtía de bibliografía para poder rendir todas esas materias, y el museo tenía un encanto en ese momento, creo que lo puede seguir teniendo siempre. Ahora está mucho más profesionalizado, o sea, era un lugar más artesanal el museo, con sus piezas no cuidadas, no clasificadas, no bien mostradas, pero era un ámbito donde nosotros desarrollábamos toda nuestra vida estudiantil. Era un barrio alejado de la facultad, con un bar en la esquina, un restaurante a la mitad de cuadra, que eran los lugares donde socializábamos todo el grupo de estudiantes que seguíamos esas materias. Y que en realidad el programa de Bórmida, el primer programa que Bórmida da, porque él estaba recién recibido como profesor también, es un programa como el primer programa que todos hacemos. Es un programa en el que no queremos que falte nada, y incluso Bórmida nos daba Marx, ¿no es cierto? Cosa que en sus programas ulteriores después esto no estaba en la misma medida o de la misma manera. Nos cautivó de alguna manera de Bórmida y de su manera de enseñar, era que enseñaba la dimensión ideológica de todas las escuelas de antropología que nos enseñaba. Era como un raconto histórico. Por supuesto que él y Menguín tomaban posición en la escuela histórico-cultural alemana. Esa era el contenido, digamos, de la escuela que ellos elegían, ¿no es cierto? Como uno puede elegir el marxismo, el marco del marxismo, el marco del estructural funcionalismo, el marco gerciano. En ese momento ellos elegían la escuela histórico-cultural alemana. El historicismo alemán, la escuela histórico-cultural, son distintas nominaciones para señalar a esta escuela. Y Menguín, por supuesto, es el desarrollo que el nazismo hace de la antropología. Entonces, nosotros aprendimos eso, pero nunca lo tomamos. No entiendo exactamente por qué, pero nunca lo tomamos,
porque de alguna manera nosotros no, es decir, cuando hablo de nosotros estoy hablando de Gorita, de Carmen, de Eduardo y mío. Después el grupo se amplió, pero estoy hablando de este pequeño grupo inicial. No lo tomamos como propio, porque siempre pensamos que nosotros queríamos ser antropólogos sociales. Incluso Gorita, que después hizo etnohistoria, cuando se fue a la Sorbona y todo lo demás, ella se definió por la dimensión etnohistórica, pero los tres en ese momento inicial nos asumíamos como antropólogos sociales, como que queríamos hacer antropología social. Entonces, en realidad, los marcos teórico-metodológicos que nos interesaban eran aquellos que podíamos obtener en las materias que cursábamos en sociología. Y en sociología cursamos muchas materias, y en sociología también trajeron antropólogos norteamericanos para que dieran antropología social. Y nosotros cursamos esas materias y fue nuestra primera enseñanza sobre el tema. Y nosotros nos peleamos, cuando tuvimos que hacer la crítica, nos peleamos con esos contenidos. Nos peleamos con el estructural funcionalismo norteamericano, nos peleamos con Parsons, y nos hacíamos las críticas desde Wright Mills hacia las escuelas clásicas de la sociología norteamericana. Pero nunca tuvimos necesidad de hacer la crítica a la escuela histórico-cultural, porque nunca la tomamos como propia. En cambio, y esto lo noto, gente que vino después de generaciones que nos sucedieron que sucedieron a la nuestra, en cambio sí ellos tuvieron, sobre todo cuando la facultad estuvo en los años más oscuros del proceso, tuvieron que pelearse con la escuela histórico-cultural. Nosotros no tuvimos oportunidad de criticarlo porque nunca la tomamos, porque tomamos a ese primer Bórmida recién recibido con esas propuestas programáticas generales, y nunca porque no íbamos a hacer etnohistoria, porque no íbamos a hacer etnografía, porque no iba etnografía tal como se concebía en ese momento. No lo que hoy llamamos etnografía, ¿no es cierto? No la etnografía del aula, no la etnografía del C. Rowell, sino lo que en ese momento se llamaba etnología o etnografía. No íbamos a hacer eso, íbamos a hacer antropología social, y entonces nunca asumimos esas posturas teórico-metodológicas, y sí, en cambio, nuestra primera approach a lo que era la antropología social vino del lado de las materias que cursábamos en sociología o en psicología social, y ahí estuvo dirigida nuestra ruptura epistemológica en el momento que tuvimos que romper en los años 70, que en nuestro caso fue en la ocasión que tuvimos de armar una carrera de antropología en la Universidad de Mar del Plata.